Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Buenos días, un placer poder acompañarlos y siempre estar informándolos de todo lo que está sucediendo en el tema sanitario y más en este momento en el cual pues estamos en bastantes situaciones de índole climática, pero que conllevan una relación estrecha con situaciones sanitarias importantes. Sí, definitivamente se tuvo todo un trabajo articulado por parte del gobierno del presidente Bukele, en el cual definitivamente esa capacidad de poder integrarse en los diferentes equipos ha sido la clave. Y en ese aspecto el poder tomar acciones previas a que se tuvieran ya las afectaciones lluviosas hace que en una situación climática extrema, que no lo digo yo, lo dicen los expertos en el tema del clima, haya tenido una disminución o haya tenido una menor repercusión en esa situación tan altamente probable de afectación que representaba el punto climático que atravesó El Salvador hace un par de días y que todavía el día de anoche vimos que todavía estamos presentando con estos fenómenos lluviosos que están pasando en el territorio, que pues hay que tenerlos presentes, pero sobre todo hay que tener presente que el gobierno del presidente Bukele está haciendo lo humanamente posible por salvaguardar la vida de la población. Y en ese aspecto se han brindado todas las atenciones necesarias en los diferentes albergues. Bueno, se llegaron a activar 122 albergues a lo largo de todo el territorio, en los cuales se han brindado atenciones integrales en todo el aspecto. ¿Y que representa una atención integral? Bueno, desde el momento en el que usted apertura un albergue, se reúne todo un equipo que inicia con el análisis del estado de salud de cada uno de los albergados que llega. Para saber en qué condiciones se encuentra. En qué condición llegó. Ajá. Y eso genera una ficha de la persona, básicamente es su expediente de ingreso en el albergue, por ponerlo así. El estado general se inicia también con acciones de control dentro del albergue. ¿Cuáles son esas acciones de control? Bueno, inspecciones de saneamiento ambiental dentro de la zona, inspecciones de control de vectores, que no existan criaderos de zancudos, que no existan enfermedades en la zona donde se está haciendo el albergue, análisis de los alimentos que están llegando a los albergues. Tenemos el personal de saneamiento verificando la inocuidad de los alimentos que están llegando. Hay alimentos que pues definitivamente sabemos que existe toda una cadena logística compleja, porque decir que tenemos 122 albergues representa todo un trabajo que lleva una logística, una complejidad y un esfuerzo importante para poder suministrar todo lo que lleva el día a día y los elementos más básicos de la familia. Entonces, decir 122 albergues se dice fácil, pero no representa un gran trabajo. Correcto, esto se continúa totalmente de manera paralela y lo que sucede es que en un incidente, cuando nosotros tenemos una emergencia o de cualquier índole, los incidentes tienen diferentes fases. Ajá. Y en las fases previas viene toda la fase de preparación. En la fase ya del incidente tienen la fase de reacción o de contención o de respuesta a la emergencia, y viene después la fase posterior a la emergencia. Y en esa fase posterior no es que se ha acabado la emergencia en general, sino que lo que sucede es que estamos en la emergencia, pero estamos ya pasando el evento o el incidente. Sí, el incidente, comenzamos en la reconstrucción. ¿Y cuál es esa reconstrucción? Bueno, en esa reconstrucción hay aspectos que podemos abordar, desde aspectos de infraestructura hasta aspectos de índole sanitaria. Normalmente nosotros nos acostumbramos a pensar que en un evento climático lo que se nos viene a la mente es decir, bueno, vamos a la fase post-emergencia, vamos a reconstruir las viviendas dañadas, la infraestructura, las calles, todo el tendido eléctrico, la telefonía, todo lo que sucedió por los vientos, por las inundaciones, por todo, por las cordilleras, las zonas cordilleras, los derrumbes, los deslaves, todo lo que pudiera haber sucedido. Pero hay algo importante. También hay afectaciones en otras partes del día a día de la población que son importantes. Ejemplo, la salud pública. Ese es otro pilar que tenemos que tener importante. Ejemplo, la salud mental, que son puntos importantes a tener en consideración. De haber perdido mis enseres electrodomésticos. Exactamente. Entonces, en esos puntos son aspectos en los que también nosotros tenemos que venir a una fase de reconstrucción.
Ahora, en esto no es una reconstrucción mecánica, Material, sí. ajá, no, o material, exactamente, una reconstrucción de la salud, una reconstrucción o una fase de recuperación en estos aspectos. Y en eso se han levantado tres fases o tres pilares o tres enfoques importantes que son los aspectos epidemiológicos, que se hizo un levantamiento, toda la parte epidemiológica, que son tres puntos en los que nosotros nos debemos de enfocar, que son arbovirosis, que son las enfermedades por dengue, zika y chikungunya, enfermedades respiratorias, que todos sabemos que después de un problema climático, Sí. y no solo después de un problema climático como el que tuvimos, sino que durante la Esta temporada estación de la lluviosa, lluviosa siempre se incrementan las enfermedades respiratorias y las enfermedades diarreicas, gastrointestinal, gastrointestinales. Esos son los tres puntos con relación al tema epidemiológico. sanitario Con propiamente. relación al tema, el segundo pilar, al tema de salud mental, todas las afectaciones que pueden conllevar a la situación emocional, y me voy a enfocar en uno de los puntos más importantes. Bueno, nuestra primera infancia. ¿Por qué es tan clave y tan importante? Uno de adulto, la mayor parte de los adultos, no digo que no pueda tener una afectación, Sí. pero creo que tenemos la madurez para poder comprender que estas situaciones climáticas no dependen de algo que pueda ser predecible, Sí. sino que es la naturaleza de la humanidad. O sea, es algo que va a suceder. Pero los niños no lo entienden y los niños pueden llegar a tener una afectación severa o pueden llegar a no alcanzar a dimensionar qué es lo que sucedió, como de un día para otro dormía en su casa y de un día para otro amaneció en un sitio donde totalmente No, sería diferente, extraño cambió para su ellos. rutina, no realizaba. Entonces todas las acciones que se tienen que venir realizando sirven para paliar un poco, sirven para poder darle tranquilidad a estos niños que definitivamente pues están totalmente El un alivio, poco sí. afectados de toda esta situación que está pasando. Y un tercer pilar, y no menos importante, bueno, como todos sabemos, mire, yo creo que a todos los salvadoreños nos hemos dado cuenta que ha pasado una que otra situación que hemos tenido una gotera, hemos tenido una filtración, hemos tenido una situación porque han habido vientos, han habido una cantidad de La caída de alta agua. cantidad de lluvia también. Exacto, en un corto periodo de tiempo que supera, bueno, ha caído tanta agua que podríamos decir, según los datos que nos mencionaba el Ministerio de Medio Ambiente, que ha sido una cantidad de agua que, bueno, puede llegar a ser lo que ha caído aparentemente en un periodo de tiempo de lo que sucede en la tercera parte del año, aparentemente. Entonces, creo yo que es un dato muy importante porque esto dice, bueno, hay que ver qué infraestructura hay que solucionar. Ahora, ¿qué infraestructura hemos tenido? Hemos tenido goteras, losetas caídas, Ajá, ajá. filtraciones. No es una infraestructura extremadamente dañada, porque son infraestructuras que los sistemas de salud se implementan que tienen que ir siendo resilientes. ¿Qué quiere decir eso? Que son infraestructuras diseñadas para, a pesar de que hayan situaciones adversas, estas infraestructuras no deberían de sufrir daños severos. Sin embargo, pues hay ciertos tipos de situaciones como filtraciones, Sí. goteras, caída de losetas, que son situaciones que pueden suceder. Entonces, todos estos tres pilares son la fase de posterior al Posterior, incidente sí. o post-emergencia que se están trabajando desde el Ministerio de Salud, pero en paralelo no quiere decir que no podamos regresar a la fase del incidente. ¿Y por qué lo menciono? Bueno, en el periodo de lluvias continúa y hay que Sí. estar muy Hay que atentos estar a listos seguir atendiendo las instrucciones. las diferentes necesidades que la población pueda tener. Y en ese aspecto yo quiero ser muy enfático en decirle a la población, mire, el sistema de salud nunca ha dejado de atender bajo ninguna circunstancia las atenciones, ni siquiera se han suspendido ni una cirugía, ni una consulta No externa. se afectaron No se las afectaron electivas. en ningún momento las cirugías electivas ni las atenciones de emergencia. ¿Por qué? Porque todo el personal se volcó completamente de lleno para poder garantizar que en todo momento todos los salvadoreños recibieran su atención Sí, médica. la red pública de salud. Sí, correcto. El día de ayer se mencionó en la conferencia, ese dato se tenía aproximadamente 24 hospitales y un poco más de 100 unidades de salud, las cuales tenían algún tipo de afectación, que vienen desde goteras, ¿verdad? Que vienen desde caída de losetas, que Sí. vienen desde filtraciones. Ahora, la mayoría
de estas ya están siendo intervenidas por parte de los equipos. El Ministerio de Salud desde el inicio de la situación climática dispuso de los equipos CIRRED, que era parte de la estructura funcional del protocolo de emergencias y desastres. ¿Y esto qué significa? Son 10 equipos de mantenimiento que están distribuidos a lo largo de todo el territorio y que andan en la emergencia dando el mantenimiento en tiempo real de las situaciones que están pasando en el territorio. Entonces, esto permite que se vayan dando soluciones a las necesidades que están sucediendo. Evidentemente, se hace un triage de cuáles son las que repercuten más en el funcionamiento y se van solucionando aquellas que tienen mayor prioridad, se clasifican por colores y eso nos van dando a nosotros el nivel de prioridad que requieren las reparaciones para poder darle viabilidad y que el sistema de salud siga funcionando sin ningún inconveniente. Y el consolidado de todo esto se expresa de la siguiente manera: nunca se dejó de atender ni siquiera una consulta externa ni una cirugía programada. Estamos teniendo casos y en esto quizás yo creo que hay que retomar algo muy importante y es, bueno, la Organización Panamericana de la Salud ha emitido una alerta muy importante en la que retoma y hace un comparativo y dice, bueno, todos los países de las Américas deben de estar alerta y es que en los primeros 6 meses del año 2024 ya van 9.3 millones de casos de dengue confirmados y en todo el año, el continente, en toda la región de las Américas. Y 9.3 millones en los primeros 6 meses. Y en todo el año 2023, para la misma región de las Américas, surgieron 4.6. O sea, en los primeros 6 meses tenemos el doble de lo que sucedió todo el año 2023. Entonces, ¿por qué es importante saberlo? Bueno, porque nos está diciendo lo que va a suceder este año 2024 para la región de las Américas. Es una situación de alerta y poco convencional que surge en las arbovirosis, específicamente en el dengue, y es una intermitencia o una situación que es cada cierto tiempo y que se observa con incrementos, y esto conlleva pues, evidentemente a mayor número de casos, mayor número de las complicaciones que pueden venir acarreadas de esta enfermedad. Esto es importante tenerlo en consideración. Ahora, si esto lo extrapolamos a qué es lo que está sucediendo en El Salvador, yo le puedo decir algo bien interesante. El año pasado nosotros tuvimos una cantidad de arbovirosis en las cuales nuestro corredor endémico estaba en una zona de éxito, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros observamos el corredor endémico en este momento, si bien es cierto, todavía estamos en una zona de éxito, estamos en la zona de éxito muy por debajo de la línea y estamos próximos a entrar a una zona de seguridad. A pesar que seguimos en una zona de éxito, la diferencia con el corredor endémico del año anterior, hay una diferencia en relación al número de casos sospechosos de lo que observamos el año pasado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? La tendencia es muy congruente con un aumento de la cantidad de casos, que es lo que está diciendo la Organización Panamericana de la Salud. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que evidentemente estamos en una situación, uno, en la que hace congruencia con lo que se está alertando a nivel internacional. Dos, que estamos en una situación climática importante que no viene a favorecer porque a mayor lluvia, mayor acumulación de agua en las diferentes zonas del territorio que facilitan los criaderos de zancudo. Y hay algo todavía que yo agregaría, un punto importante. Normalmente cuando usted tiene lluvias, y hay salida de sol y esto, usualmente el sol logra generar que pues la mayor parte del agua se seque. Se evapore. Sí. Exacto. Pero cuando usted tiene un periodo de lluvia muy prolongado, los suelos se llenan mucho de humedad y ya luego no es tan fácil que se sequen. Entonces eso genera que perdure más tiempo y que se facilite el ciclo de reproducción del zancudo. Y recordémonos que el ciclo de reproducción del zancudo es tan corto como 7 días. Usted tiene, desde que pone el huevecillo, el zancudo, a tener un zancudo adulto, un periodo de 7 días. Y un zancudo adulto, ¿sabe cuántos huevecillos puede llegar a poner? 300 huevecillos en tan solo 24 a 48 horas. ¿Y qué necesita? Bueno, necesita una corcholata, un espacio de tan solo una corcholata y un par de gotas de agua para reproducirse.
Entonces es importante tenerlo en consideración. A veces yo le pongo el ejemplo a la población cuando vamos a la casa y me dicen, mire, pero es que yo no sé de dónde vienen tantos zancudos. Y los agarramos de la mano y los llevamos a la esquinita de la casa donde tienen un pedacito de patio y de repente se dan cuenta que en esa esquinita donde tienen la maceta tan bonita, pero a la par de la maceta o abajo de la maceta hay agua y ahí andan las larvitas moviéndose y esas son los zancudos en potencia, donde después prolifera ese zancudo y pues definitivamente es ahí un trabajo en equipo con la población. Así es. En este momento, pues el corredor endémico de las enfermedades gastrointestinales está en una de sus zonas más bajas. Estamos en una zona de éxito, realmente pues no ha habido incremento. Siempre al principio del año puede existir un pequeño incremento correlacionado a la época navideña, las festividades, pero luego esta tendencia suele disminuir. Y en efecto hemos observado también que en este momento estamos en una zona totalmente de éxito, no existe una situación de incremento. Sin embargo, no quiere decir que relacionado al aspecto climático no redoblemos los esfuerzos porque es uno de los aspectos que hay que tener en consideración que pueden sufrir incrementos por la misma situación del clima y del aumento de este periodo. Proliferan moscas y Exacto. esto. Aquí hay un componente, ministro, de prestar atención a la manipulación adecuada de alimentos, de medidas de higiene también. Sí, el manipular adecuadamente los alimentos, el tener un manejo de las excretas adecuado, el utilizar todas las medidas pertinentes de higiene, lavado de manos con agua y con jabón, el incremento de todas las medidas competentes para el control sanitario, y que es bien importante porque todos los equipos de saneamiento ambiental han distribuidos en todo el territorio. ¿Y cuál es el objetivo de ellos? Verificar que los diferentes puntos en el territorio que están haciendo la manipulación de los alimentos cumplan con los requerimientos básicos para darle esa tranquilidad a los salvadoreños. Entonces, creo que eso es bien importante tenerlo en consideración. Con relación a la fiebre tifoidea, no se ha tenido un incremento. Existe ahora, y esto es bien importante, existe la incorporación de una estrategia de identificación centinela de virus respiratorios y de bacterias respiratorias a través de los paneles bacterianos y de los paneles virales para las enfermedades. Yo le voy a poner un caso. Normalmente en el territorio antes nosotros nos dábamos cuenta que había enfermedades gastrointestinales porque se reportaban como gastroenteritis. O sea, usted tenía diarrea y se clasificaba como una gastroenteritis. Entonces, eso, habían exámenes que nos decían sugestibilidad que podía ser de índole bacteriano o de índole viral. Sí, sí. Y eso era un examen general de heces, más un par de exámenes que podían ser de sangre, pero no sabíamos a ciencia cierta exactamente cuál era. Nosotros lo suponíamos. Ahora se han incorporado en el sistema de salud los paneles bacterianos y los paneles virales. ¿Esto qué nos traduce? Esto nos traduce la capacidad de poder saber exactamente cuál es la razón de esa diarrea. Si esta se trata por un adenovirus, por un astrovirus, por un norovirus, por un rotavirus, o esto se trata por una salmonela, o esto se trata por una shigella, o esto se trata por un Escherichia coli, o por un Campylobacter. Entonces, esa capacidad de elevar el sistema de salud a poder ofrecer una precisión en cuál es la situación epidemiológica en el país, eso nos está construyendo a nosotros un escudo epidemiológico, un escudo que nos va a permitir dimensionar y nos va a permitir de esa manera defender la situación que está pasando epidemiológicamente en el país. Al igual que tenemos en las enfermedades gastrointestinales, también lo tenemos en las enfermedades respiratorias y nos precisa decir, bueno, mira, aquí está circulando influenza H3N2, aquí está circulando influenza H1N1, aquí está circulando influenza AB, aquí está circulando parainfluenza, aquí está circulando coronavirus, aquí está circulando y los diferentes tipos de enfermedades respiratorias. Entonces, creo que es muy importante ver cómo cada día sigue superándose. Pero más allá de eso, esto es un claro ejemplo cómo todas las instituciones, a través de la visión y el liderazgo del presidente Bukele, se están fortaleciendo y están dando una respuesta contundente ante las situaciones emergentes que están pasando. Vemos cómo el día de ayer continúan periodos lluviosos, pero no quiere decir que se desactivan. Las instituciones están siempre fortalecidas, pero siempre
enfocadas a dar una respuesta para el beneficio de la población salvadoreña. Tenemos rotavirus, ministro. Definitivamente forma parte de las enfermedades que pueden suceder dentro del territorio. Es una enfermedad endémica en el país, una enfermedad que puede pasar, que llegó para quedarse, así como lo decimos. Ahora, va a depender de aquellas personas que puedan llegar a ser susceptibles a esta enfermedad. Por eso es que nuestro esquema de vacunación incluye la vacuna del rotavirus. Entonces, ¿quiénes tienen mayor susceptibilidad o vulnerabilidad de padecer esta enfermedad? Bueno, los niños menores. Entonces, a ellos es muy importante el que tengamos protegidos y el que tomemos todas las medidas. Y aquí vienen dos acompañamientos. Uno, las medidas de inmunoprevención, que son la vacunación, y dos, las medidas que hablábamos. Cuidado con el aseo y la higiene personal, el lavado de manos con jabón, los aspectos sanitarios de la elaboración de alimentos, el manejo de excretas. Entonces, todo este complemento lo que nos garantiza es evitar la menor posibilidad de que una persona, en este caso un niño, se nos enferme de un virus como es el caso del rotavirus. En el caso de las enfermedades de las vías respiratorias, ministro, usted decía que hemos tenido un incremento también de padecimientos. ¿A qué se debe y cuáles? No tenemos casos de coronavirus. No tenemos casos de coronavirus, hemos tenido una predisposición en estos casos de infecciones respiratorias agudas, que estamos en una zona de seguridad, no de éxito. Y eso le iba a preguntar, ministro. ¿Cuál es la diferencia entre que el país esté en una zona de seguridad y que esté en una zona de éxito? El corredor endémico nos establece 4 partes. Nos establece una zona de éxito, que es el punto más bajo donde podemos estar. Ese es el deseado de todo. Ajá. De ahí hay una zona de seguridad que no es una zona donde es lo mejor de lo mejor, pero tampoco es tan mala. Y está bajo control, digamos. Digamos que está bajo control. Y está una zona de alarma, que es donde debemos de estar. No estamos en una zona de alarma. Y está arriba de la zona de alarma, la zona de epidemia. Esa ya es la zona de epidemia, pues. Sí, ya la palabra nos define mucho. Entonces, creo que es muy importante tener esos 4 espacios en el corredor. Ahora, cuando nosotros vemos en las giras, estamos en una zona de alarma. Ahora, ¿qué es lo que sucede en las giras? Las giras nos consolida todos los casos que puedan ser por cualquier situación respiratoria. Ahí usted tiene desde el catarro hasta el COVID. Todo está ahí. Y ahí es donde está ese término de alarma. Que dice ahí donde podría estar, cualquiera, usted puede clasificar todas las partes del corredor endémico y estamos en una zona de seguridad. Ahora, ¿qué es lo importante en este caso de las enfermedades respiratorias? No es las iras, sino que es la neumonía. ¿Por qué le digo esto? Porque usted sabe que de un catarro usted no se va a complicar. Sí, uno cree que no. No pero es, si no me lo trato, sí, ¿verdad? si no se lo trata así. Pero ¿por qué si no se lo trata así sí se va a complicar? Porque si usted un catarro común no se lo trata, ¿qué lo lleva? A una neumonía. A una neumonía, exactamente. Entonces, más abajito, sí, exactamente abajo del corredor endémico de las giras, tenemos el corredor endémico de las neumonías. Y ese es muy importante porque cuando usted ve el corredor endémico de las neumonías, estamos en una zona de éxito y en esa zona de éxito está muy por debajo de la zona, está sumamente abajo de la zona de éxito, la línea negra. ¿Eso qué quiere decir? A mí me sirve de comparativo, pese a que en el corredor de las iras, que es el que está más arriba, me dice que estamos en una zona de seguridad. En el corredor de neumonías me dice estamos en una zona sumamente baja, que es la zona de éxito. Entonces yo digo, bueno, lo que está sucediendo en la zona de las neumonías es que está controlada. Si bien es cierto, tenemos enfermedades respiratorias, pero no estamos teniendo neumonías. Y todavía hay un dato más. Vengo yo y digo, bueno, quiero revisar las letalidades. Quiero ver si hay letalidades para ver si es cierto que la zona de éxito que dice que estoy en las neumonías es congruente con que no tenga muertes. Sí. Y en efecto, veo la letalidad y tenemos una letalidad de 4.8. ¿Cuál es el estándar internacional aceptado para poder decir que un país tiene lo aceptable de muertes? No quisiéramos decir esto, pues quisiéramos que no hubieran muertes, pero la realidad es que hay un estándar. El estándar aceptado es 15%. Y nosotros estamos en 4.8, estamos muy por debajo de un estándar aceptado para países como Estados Unidos. Entonces,
¿Qué quiere decir esto? Que estamos muy por debajo a pesar que estamos teniendo afectaciones respiratorias. ¿A qué obedece estas afectaciones respiratorias? Bueno, a que estamos en un periodo lluvioso, a que estamos en una situación en la cual las personas se resguardan y al estar resguardadas todos estamos en ámbitos cerrados y eso en problemas en los que hay circulación de ciertos virus tiene facilidad en la transmisión y las enfermedades respiratorias se transmiten por gotitas de flush, que son las gotitas que al hablar se van pasando, entonces eso facilita. ¿Cuál es el virus que está circulando? Fácil, influenza tipo A, que es la H3N2. Ese es el virus que está con mayor circulación en el territorio y que ha sido identificado por el tamizaje Centinela. Y esto es un dato muy importante porque ¿qué síntomas nos da? Y la gente siempre me pregunta, mire, ¿qué síntomas da? Le da a usted una fiebre de 39.5 grados centígrados, incluso hay pacientes que llegan a tener hasta 40 grados, una fiebre bien alta, que se acompaña de malestar general, de dolor de cuerpo, dolor de articulaciones, que le puede dar secreción, mocos, tos, en general un periodo corto de duración, más o menos 5 días, y luego desaparece. Eso es lo usual. ¿A quién nos enfocamos nosotros? Bueno, a cuidar a los grupos vulnerables. ¿Cuáles son los grupos vulnerables? Menores de 5 años y mayores de 60. ¿Qué debemos hacer? Y la mayoría me pregunta, ¿hay tratamiento? Sí, hay tratamiento. ¿Cuáles son los tratamientos? En este caso, oseltamivir, ese es el tratamiento de escoge. El Ministerio de Salud tiene oseltamivir a disposición. En los establecimientos de salud, por ejemplo. Exacto, pero solo a nivel hospitalario, porque es un medicamento que no se usa en las unidades de salud. Es un medicamento especializado. Entonces, todo paciente que ya requiere uso del medicamento es un paciente que pues tiene que llegar a pasar consulta médica. Entonces, muy importante, esto es muy importante que ante una situación de este tipo debemos de consultar. Y no hay que automedicarse. No hay que automedicarse, no hay que automedicarse. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque usualmente también caemos en que se nos automedicamos y dicen, no, tenés... Ajá. O lo que está sucediendo mucho es que venimos y tienen algún problema respiratorio, inmediatamente caemos al uso del oseltamivir. Inmediatamente, y van a la farmacia y se compran el oseltamivir y ya empiezan a tomar el oseltamivir. Y a veces en ocasiones el oseltamivir no está indicado y son puntos importantes a tener quizás no en sea el consideración. nivel de gravedad para tomar eso, ¿verdad? Correcto. Sí. Y es de ir haciendo el triage para cada paciente porque no todos los pacientes van a tener el mismo manejo. Es importante, ministro, todas estas orientaciones que nos da. Y retomando esto de la campaña de fumigación, además de la fumigación, me decía usted, también están entregando abate. Pero me hacía una observación sobre el uso adecuado del abate que tenemos que hacer las familias también, ¿no? Sí, definitivamente en esta campaña que estamos realizando vamos a abordar 1.300.000 viviendas en un periodo de 30 días. Eso inició el día lunes. Esta campaña está enfocada a poder hacer el control masivo de este vector tan importante y estamos a nivel de todo el territorio con Protección Civil, municipalidades, el Plan Cero Ocio, el Ministerio de Salud, todos enfocados a poder hacer acciones intensas para poder bajar este vector tan importante. En este vector tenemos que ver que nos enfocamos en todas las partes del ciclo de vida del vector. Y eso es el zancudo adulto. El zancudo en sus fases de reproducción, que básicamente es la larva. Y para poder alcanzar esto, utilizamos para combatir el zancudo adulto, que es el que ya pica, que para nosotros es importante, que es el que anda volando, utilizamos la fumigación. Y tenemos 3 tipos de fumigación. La fumigación que todos conocemos, que es la fumigación térmica portátil, que es todo el personal que anda con su motobomba, que es la que hace el humo y que entran a la casa. Y que debemos de abrir las puertas debemos de abrir. Casas, eso es muy importante que la población nos colabore porque de esa manera... Si no, de nada sirve. Exacto, ministro. de nada sirve y yo sé que puede generar un poco de incomodidad, pero le va a dejar a usted la casa con la tranquilidad de que usted ya no va a tener el zancudo ahí, ni el vector, ayuda. Segundo, tenemos la fumigación térmica pesada. Y la fumigación térmica pesada es a través de, en las camas de ciertos camioncitos,
anda una máquina que está tirando el humo de ese color oscuro, que es el humo que está muy similar al de la bomba, a la motobomba que andan las personas, pero anda en una cama de un pickup y que es masivo. Y ese anda, masivo, anda en cualquier horario del territorio. Sí, puede ser incluso en la noche, lo he visto. Esa anda en cualquier horario. Y está la ULB térmica. Esa es una que es la que anda en madrugada y de noche. Esa es como transparente y esa es la que tiene la finalidad de poder controlar cuando el zancudo está en ciertos horarios específicos en las zonas, en las zonas como ya no dentro del hogar, sino que está en las zonas rurales. En parque, exacto. Sí. Entonces es muy importante ver porque a veces de repente ven que andan unos camioncitos, unos pickups con unos grandes aparatos atrás y andan tirando humo. Aquí andaban fumigando. Exactamente. Y nos dicen, en el parque andaban fumigando y dicen, ¿por qué andan ahí? Porque ahí se van a dormir los zancudos. Y entonces es importante hacer el control de todos estos zancudos que luego llegan a la casa a picar. Pero también tenemos el abordaje de la larva, que es posteriormente, 7 días después, el zancudo. Y en esto tenemos que entender que el control se va a hacer tanto de la larva en los sitios de criaderos de zancudos y en los sitios que no podemos destruir los criaderos de zancudos. ¿Cuáles sitios vamos a abordar? Inminentemente hay que destruir los criaderos de zancudos. Si usted destruye los criaderos de zancudos, ya no va a haber reproducción dentro de su casa ni en las zonas cercanas. Y se acabó la reproducción y se reduce. Pero hay sitios que usted no puede destruir. ¿Cuáles son esos sitios? Esos son vitales. La pila de la casa, donde tiene el agua. Ese es un reservorio natural que usted no puede destruir. Entonces ese reservorio lo tenemos que controlar. ¿Y cómo lo controlamos? Bueno, entonces ahí entra el abate. Entonces le entregamos a usted abate para que usted a este reservorio natural, que es la pila, le ponga su bolsita de abate y le explicamos que tiene que ponerle la untadita con lejía en todos los bordes de la pila, de depósitos donde usted inminentemente necesita guardar su agua, por cualquier razón usted necesita. Entonces también le damos sus bolsitas de abate y usted lo pone. Pero el abate no va a controlar nada más la situación. Usted no va a ir a ponerle una bolsita de abate a la maceta. Usted la maceta lo que tiene que hacer es quitar el agua de la maceta y dejar, si quiere, solo la plantita sin agua. Pero no va a dejarle el agua abajo de la maceta. No es para eso, porque la manera de controlar el abate solo va a funcionar en la pila. Lo que tenemos que hacer es destruir el criadero. Entonces es muy importante el entender eso. Los reservorios naturales para el dengue que no pueden ser eliminables, como es la pila de la casa y el barril donde usted guarda su agua, bueno, entonces esos le vamos a poner el abate. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.